Los jardines y la capilla de Santa Tecla la Vieja. El espacio del Jardín de Santa Tecla se encuentra emplazado donde hace 2000 años se erigía el recinto de culto imperial, presidido por el Templo de Augusto. Se deduce que en el siglo VI, en época visigoda, el sector norte del recinto de culto imperial se transformó en espacio episcopal con la catedral, el baptisterio, el cementerio y el palacio del obispo. Después de la época islámica y con la restauración cristiana de la ciudad, en el siglo XII, el espacio volvió a ser cementerio a la sombra de la catedral medieval. Se desprende que a mediados del siglo XIII se construyó la capilla dedicada a Santa Tecla, denominada la Vieja, para distinguirla de la Catedral de Santa Tecla, que todavía se estaba construyendo. El cementerio continuó creciendo, ocupando un amplio sector del ángulo nororiental de la catedral. En época moderna, el cementerio fue delimitado por un muro. En 1809, fue necesaria la construcción de un nuevo cementerio extramuros. Tarragona, durante los episodios de la invasión napoleónica, había recibido mucha población refugiada de Barcelona. La epidemia de tifus y el aumento considerable de población provocaron el colapso y final del cementerio de la catedral. La capilla de Santa Tecla tuvo una función funeraria y litúrgica. Posiblemente estuvo vinculada inicialmente al vecino Hospital de Santa Tecla. En época contemporánea, se convirtió en museo lapidario y posteriormente en almacén de piezas del Museo Diocesano de Tarragona. La planta de la capilla es rectangular. La entrada está decorada, a la manera de un arco triunfal, con un tímpano de piedra de granito. Dos tramos de bóveda de crucería están sostenidos por ménsulas y pilares, con capiteles de hojas de laurel y cimacios decorados con temas vegetales. La pared de la cabecera está decorada por dos arcos con motivos ajedrezados. La sobriedad de la arquitectura y la decoración denotan la influencia artística de la Orden del Císter, tan presente en el territorio. En el siglo XIV se le añadió, en su parte oriental, una capilla más alta, transformando la planta del edificio en forma de L. La capilla, a lo largo del tiempo, sirvió para enterrar obispos, destacados canónigos y otras personalidades. En el año 1287 fue enterrado el arzobispo Bernat de Olivella, que había sido hombre de confianza del rey Jaime I. De su sepulcro se recuperaron la mitra, un cáliz, una patena y el báculo, entre otras piezas de su indumentaria, hoy custodiadas en el Museo Diocesano. También estuvieron sepultados canónigos como Bernat de Ribes, muerto en 1320, que fue albacea del arzobispo Olivella, o el canónigo hospitalero Joan Ferrer de Busquets, muerto en 1491, del cual todavía su arqueta funeraria conserva la policromía. Durante la Guerra de la Independencia, fueron enterrados en la capilla soldados franceses que habían muerto en el asalto a Tarragona del año 1811. La capilla se nos presenta como una magnífica muestra del arte funerario de todos los tiempos. Un santo sepulcro del siglo XVI, procedente de la Cartuja de Scala Dei, nos recuerda el sentido de la muerte para los cristianos. Los evangelios nos narran cómo los discípulos de Jesús, José de Arimatea, María Salomé, Juan, María Magdalena y Nicodemo,
con la Virgen María, depositaron el cuerpo de Cristo en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Al cabo de 3 días, Jesús resucitó de entre los muertos. Es por eso que la muerte para los cristianos es la puerta que une la vida terrenal a la vida eterna. A imitación de Cristo, durante siglos, los fieles han sido inhumados y sobre sus tumbas se han escrito epitafios y se han esculpido temas iconográficos que identifican el difunto y expresan su fe. En la fachada de la catedral se encuentra empotrado un sarcófago de finales del siglo IV, denominado de Betesda. Posiblemente fue reutilizado en la catedral o en el cementerio en época visigoda. Sus escenas inspiradas en el Nuevo Testamento expresan la plegaria del difunto. Señor, libera mi alma tal como fueron librados de sus males los ciegos. La hemorroísa y el paralítico en la piscina de Betesda. Compadécete de mi alma como te compadeciste del publicano Zaqueo. Y así como entraste triunfante en la ciudad terrenal de Jerusalén, haz que yo, fiel servidor tuyo, entre en la ciudad santa de la Jerusalén celestial. En la capilla también podemos admirar un sarcófago de decoración estrigilada del siglo IV, que fue encontrado en los jardines de Santa Tecla, quizás reaprovechado por un difunto de época visigoda o medieval. Los canónigos inscribían en las paredes o en placas de mármol sus epitafios. La lauda más antigua la conservamos junto a la capilla del Corpus Christi. Corresponde a Bernat de Torelló y data del 1087. Otra lauda sepulcral, que aprovecha una inscripción romana, pertenece al canónigo Bernat de Comas, muerto en 1446. En muchos cementerios parroquiales, también las tumbas se señalizaban con estelas discoidales, como estas medievales, procedentes del municipio de Blancafort. También en época medieval, nobles y caballeros esculpieron sus retratos yacentes, como el caballero de la familia de los Queralt del siglo XIV. Del siglo XVI, conservamos 2 bellos sepulcros, uno del archidiácono de San Fructuoso, Joan de Soldevila, muerto en 1502, y el otro del canónigo Francesc Vives, muerto en 1523, con una urna bellamente decorada, con una cruz en el centro, flanqueada por los escudos de armas con los motivos de una campana y la tau. Un sepulcro en el pavimento, datado en 1686, evidencia que en la capilla fueron inhumados laicos como el maestro de casas de Tarragona, Isidro Torrell, y sus familiares. También se conserva en la capilla el sepulcro del rey Jaime I, que estuvo ubicado en el interior de la catedral. Los restos del rey llegaron a la catedral en 1843 y permanecieron allá hasta el año 1952, cuando se realizó su traslado definitivo al Panteón Real de Poblet. Las últimas muestras de arte funerario las tenemos en estas lápidas de inicio del siglo XIX, pertenecientes a la última fase del cementerio de Santa Tecla. La capilla también custodia otras piezas interesantes, como los nudos de cruz de término de Vallmoll y de Forès, ambos del siglo XIV. La cruz de término de San Martí de Maldà del siglo XV, o el conjunto heráldico e inscripción monumental que presidió la fachada de la Universidad de Tarragona, fundada en 1572. Estaba situada en la actual Rambla Bella y fue fundada por el cardenal Gaspar de Cervantes
pariente del célebre escritor Miguel de Cervantes. En el jardín también podemos admirar la cruz de término de Tamarit del siglo XVI, o el monumento, construido en 1913, que coronaba una cruz, hoy desaparecida, para conmemorar el 16º centenario del Edicto de Milán, el año 313, por el cual el emperador Constantino toleró la religión cristiana en el Imperio Romano. La capilla de Santa Tecla la Vieja y su área cementerial es hoy un espacio donde la espiritualidad, la naturaleza y el peso de una historia de 2000 años crean una simbiosis que transportan al visitante al mundo de la trascendencia.